Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Taborda de Ollan, pertenezco al grupo 61 de Arquitectura de Computadores. A continuación le voy a hablar sobre algunas arquitecturas. Arquitectura RIATS. Sus siglas en español traducen computador con conjunto de instrucciones reducidas. Este tipo de arquitectura consiste en un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores. Dentro de la arquitectura RIATS encontramos la arquitectura de von Neumann, quien fue creada por John von Neumann, un matemático de origen húngaro-estadounidense, que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernáutica, hidrodinámica, estadística y muchos otros campos. Tras la reseña histórica encontramos que la arquitectura von Neumann surge a raíz de una colaboración con el proyecto ENIAC. En 1945, trabajando en el Laboratorio Nacional Los Álamos, von Neumann se interesó por el problema de la necesidad de cablear la máquina para cada una nueva tarea. En 1949 diseñó su arquitectura de computadores para resolver el problema de la necesidad de reconfiguración permanente de los primitivos ordenadores ENIAC. Esta arquitectura es prácticamente la misma que tienen todos los ordenadores actuales. Características. Son dispositivos electrónicos compuestos básicamente de un procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida. Siempre se busca optimizar los procesos, ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas rutinarias. Una de las principales características de la computadora respecto a los otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que con él se pueden realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Flujo de instrucciones. Lo comprenden 5 elementos: la unidad central de proceso, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada y salida y buses de interconexión. Unidad central de proceso. Esta está configurada por una unidad aritmética lógica, un acumulador, un apuntador de instrucciones, decodificador de instrucciones y un registro de código de instrucciones. Unidad aritmética lógica. La comprende un circuito operacional, registros de entrada, registro acumulador y registro de estado. Básicamente lo que es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Unidad de control. Es la encargada de activar o desactivar los diversos componentes del microprocesador en función de la instrucción que se esté ejecutando. Interpretar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria principal y generar las señales de control necesarias para ejecutarlas es otra de sus funciones. La memoria. La comprenden 5 elementos o un grupo de 5 elementos: memoria de red, memoria auxiliar, memoria secundaria, memoria principal, memoria caché, que a la vez está compuesta por L1, L2 y L3, y registros de la CPU. Este es un componente del computador que es capaz de retener datos informáticos durante un intervalo de tiempo. Bus de datos. Es el dispositivo que funciona o que hace que transporte los datos y conexiones entre las distintas partes de un sistema informático. Tipos de procesadores. Acá, dentro de los más usados o los más conocidos, encontramos el Atom. Estos son procesadores de bajo consumo energético y están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo especializados en redes, es decir, en máquinas en donde la vida útil de la batería, así como el consumo de energía, son más importantes que el poder del procesamiento en sí. El Celeron.
Están diseñados para su uso en computadoras de escritorio, enfocadas al uso familiar, principalmente para actividades de navegación web y cómputo básico o no especializado. Pentium. Son procesadores de doble núcleo y energéticamente eficientes y diseñados para computadores de escritorio. Tienen indicadores numéricos que, al igual que otros procesadores Intel, indican niveles más altos de características con números de series superiores. Procesadores Corel. Son todos los procesadores que poseen más de un núcleo. Existen dos clases, los cuales varían en la cantidad de cores o núcleos de procesamiento. Los procesadores Corel de más de un núcleo comenzaron a comercializarse a partir del año 2005. En la actualidad ya existen procesadores Corel de 12 y hasta 16 núcleos, pero solo se han distribuido para grandes empresas que necesitan velocidades y volúmenes de procesamiento mayores. Tipos de procesador según la cantidad de núcleos y procesadores Corel. Dentro de estos grupos encontramos los procesadores de un solo núcleo. Acá encontramos los procesadores 286, 486, Pentium, Pentium 2 y Pentium 3. Procesadores de dos núcleos son los que actúan cooperando en cierta medida al distribuirse los diversos procesos de entrada entre cada uno de los núcleos, agilizando el rendimiento del procesador. Un ejemplo es el Corel 2 Duo. Procesadores de cuatro núcleos. Son procesadores que en un solo kit de procesador poseen 4 unidades físicas de procesamiento de datos, lo que agiliza los trabajos. Procesadores multinúcleos. En esta categoría entran procesadores tales como los de 12 y 16 núcleos, que gracias a la combinación de estos núcleos de procesamiento se distribuyen entre sí la carga del trabajo. Sistema de memoria caché. Es un sistema utilizado por el computador para evitar el número de peticiones realizadas por cada CPU al bus, agilizando el tiempo de acceso a la memoria principal. Tipos de memoria caché. Existen tres grupos de memoria caché: la L1, L2 y L3. Dentro de la L1 encontramos que es la caché interna y está integrada en la CPU. La L2 es una caché externa y en un principio fue montado en la placa, cerca de la CPU. La L3 se utiliza en algunas estaciones de trabajo de gama alta y CPU de servidores. La memoria caché L1, tipo de memoria pequeña y rápida que está constituida en la unidad de procesamiento central, utilizada para acceder a datos importantes y de uso frecuente. Es el tipo de memoria más rápido y más costoso del caché que está integrado en el equipo. El caché L2 se utiliza para almacenar la información recientemente visitada. También conocido como caché secundaria, está diseñada para reducir el tiempo necesario para acceder a los datos en los casos en los que los datos se hayan utilizado previamente. Es secundaria a la CPU y es más lenta que la memoria caché L1, a pesar de ser a menudo mucho más grande. Es la más unificada, lo que significa que se usa para almacenar los datos e instrucciones de los programas. La memoria caché L3 es una memoria que está integrada en la placa base. Se utiliza para alimentar a la memoria caché L2 y generalmente es más rápida que la memoria principal del sistema, pero todavía más lenta que la memoria caché L2. Multiprocesos. Este es un tipo de arquitectura de computadores en la que dos o más unidades de procesamiento comparten una única memoria central. Bueno, este fue un breve resumen de la arquitectura con una breve reseña histórica y los tipos de memoria. Espero que les haya quedado claro el tema.